una película que te sumergirá en el terror y el misterio de una familia que vive aislada en una antigua mansión, con un ambiente sombrío y una historia que te sorprenderá con un final impactante. Bienvenidos nuevamente, yo soy Gatox y hoy te resumo Los Otros. Antes de comenzar, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad. Esta es la historia de Grace, una mujer que espera ansiosamente el regreso de su esposo, quien está ausente combatiendo en la guerra. Grace vive con sus dos hijos, Anne y Nicholas, en una casa aislada en medio de un bosque sombrío, pero la vida de esta familia está marcada por una misteriosa enfermedad que afecta a los niños, impidiéndoles ver la luz del sol. Para protegerlos de los rayos solares, Grace les enseña a vivir en la oscuridad, iluminados solamente por tenues velas. La casa antigua y llena de secretos guarda más de lo que aparenta. Un día 3 personas llegan a la casa en busca de trabajo: la enigmática señora Berta, un hombre llamado Edmund y una joven muda llamada Lydia. Grace, necesitada de ayuda con las tareas domésticas y enterándose que habían trabajado allí en el pasado, decide contratarlos. Sin embargo, les impone estrictas normas. Todas las habitaciones deben permanecer en penumbra y ninguna puerta debe abrirse sin haber cerrado la anterior. Grace cree firmemente que estas medidas protegerán a sus hijos de cualquier peligro, pero a medida que los días pasan suceden cosas inexplicables y perturbadoras en la casa. Anne, la hija mayor, comienza a contar historias sobre un niño fantasma llamado Víctor que llora en las noches. Nicholas, el hijo menor, se asusta y asegura que Anne lo está molestando. Grace, agotada por las historias de su hija, la castiga obligándole a leer la Biblia durante días enteros. Pero la oscuridad y el misterio que envuelve la casa se vuelven cada vez más intensos. Una tarde, Grace comenzó a escuchar pasos y correteos en una habitación. Ella subió y entró al desván. No había nada, solo susurros en los oídos de Grace. Entonces Anne le muestra un dibujo de los fantasmas que había visto, indicando una anciana que la aterraba. Inmediatamente Grace pidió ayuda y revisaron todas las habitaciones de la casa. Y mientras estaba sola, encuentra un extraño álbum de fotos. Intrigada, le pregunta a Berta sobre su origen. La señora Berta, con una mirada sombría, le revela que es un álbum de muertos, una antigua costumbre en la que se tomaban fotografías a los difuntos para mantener sus almas vivas a través de los retratos. La tensión en la casa aumenta cuando Berta confiesa que muchos de los sirvientes anteriores abandonaron la casa debido a la tuberculosis, una enfermedad mortal en aquellos tiempos. Las noches se vuelven aún más inquietantes, con puertas que se abren y cierran sin explicación. La melodía que resuena en una habitación vacía. Desesperada por encontrar respuestas, Grace decide buscar al sacerdote del pueblo para que bendiga la casa y aleje los espíritus malignos. En su camino le pide a Edmund que busque lápidas, ya que había oído rumores de que en el pasado había un cementerio en las cercanías de la casa. Efectivamente, los sirvientes conocían de un oscuro y perturbador secreto. Mientras tanto, Grace se aventuró en medio del bosque, con una niebla que se hacía cada vez más densa. Estaba al borde del pánico. En ese momento escucha pasos acercándose, y para su sorpresa y alivio ve a su esposo emergiendo de la niebla. Charles le cuenta que ha estado buscándolos durante todo este tiempo, pero cuando Charles entra a la casa, algo ha cambiado en él. Su mirada es sombría y su comportamiento es extraño. Aunque abraza a sus hijos con cariño, hay algo siniestro en su presencia. Grace, confundida y asustada, continúa con sus tareas diarias, como probando el vestido de comunión de Anne, la cual le pide que la dejase un rato más con el vestido puesto. Pero cuando regresa a la habitación se encuentra con una anciana ocupando el lugar de su hija. Llena de pánico, Grace golpea a la anciana hasta que el velo cae y descubre horrorizada que era Anne todo el tiempo. Grace no puede contener su angustia y culpa. Se da cuenta de que algo oscuro y sobrenatural está ocurriendo, y sospechando de alguna manera de Berta, bota las pastillas para la migraña que le ofreció. Cuando Grace regresó a su habitación, Charles le confesó que había tenido una conversación con Anne y que le había revelado lo que pasó ese día. Grace, con tristeza, le dijo a Charles que no sería capaz de lastimar a sus hijos. De pronto la conversación tomó otro rumbo, cuando Charles le contó que solo había regresado para despedirse porque debía volver a la guerra. Charles esperó a que Grace se durmiera y abandonó el lugar en silencio, dejándola sola con la terrible verdad que había descubierto. A la mañana siguiente, los niños entraron en pánico al descubrir que todas las cortinas de la casa habían desaparecido. Grace, convencida de que los sirvientes estaban involucrados, los despidió de la casa. Durante todo el día buscó desesperadamente las cortinas, mientras que Anne y Nicholas, al caer la noche, se escaparon por la ventana en busca de su padre. Por otro lado,
Durante su búsqueda en la habitación de Berta, Grace descubrió una fotografía que revelaba que habían fallecido hace muchos años. Mientras tanto, los niños se adentraron en el bosque entre la densa niebla, encontrando 3 tumbas que llevaban los nombres de Berta, Edmund y Lydia, los mismos nombres de los sirvientes que habían trabajado en la casa. En medio de la confusión y el caos, los sirvientes aparecieron en ese lugar. Los niños aterrados corrieron de regreso a casa, donde Grace, armada con una escopeta, disparó y se encerró junto a sus hijos. A través de la puerta, los sirvientes revelaron su verdadera naturaleza, explicando que habían muerto de tuberculosis hace décadas y que habían estado tratando de enseñar a los vivos a convivir con los muertos. Grace le pidió a sus hijos que se escondan y no se separen. Repentinamente se escucharon algunos susurros y el grito de los niños. Los otros habían encontrado a sus hijos. Grace subió a la habitación y encontró a varias personas en una sesión espiritista. En ese momento se revela que los niños fueron asfixiados por su propia madre, quien luego se quitó la vida. La historia culmina con la imagen de la casa inmersa en sombras y silencio. Las almas condenadas de Grace, Anne y Nicholas deambulan por los pasillos, en la que los límites entre los vivos y los muertos se entrelazan.